Quiero que compartamos la palabra del Señor bajo el tema que hallamos en este verso 38. Pongámosle como tema, así como está el texto: rogad al Señor de la mies que Él envíe obreros a su mies. Necesitamos obreros. La obra necesita obreros. La mies está madura y se necesitan hombres y mujeres que con prontitud, con disposición de corazón, con un anhelo y un deseo de servir al Señor, dispongan sus vidas para ganar almas para el reino de los cielos. Porque creemos lo que siempre hemos oído y hemos entendido a la luz de las Sagradas Escrituras: lo que está más cerca del corazón de Dios son las almas. Y esa fue la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo nos enseña la palabra de Dios. Vino, como dice San Mateo o como dice San Lucas 19:10, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese texto tiene mucho que ver con esa labor que nuestro Señor Jesucristo vino a desempeñar en este mundo urgido y necesitado de Dios. Porque el pecado, como bien sabemos a la luz de las Sagradas Escrituras, trajo consecuencias funestas sobre toda la raza humana. El pecado de Adán y Eva en el huerto de Edén, que fue transmitido a todos los seres humanos. El pecado de Adán y Eva, que fue la herencia que ellos nos dejaron, como resume el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 5 verso 12. Así, por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y dice también Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y la palabra muerte no significa cesación de vida. La palabra muerte quiere decir separación, porque el pecado separó al ser humano de su creador. El pecado mató el espíritu del hombre, de la mujer. El pecado degeneró el alma del ser humano, y el pecado trajo muerte. Por eso separa lo mortal de lo inmortal. Por eso es que se cumple lo que dice también el escritor a los Hebreos en el capítulo 9 verso 27, que está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto el juicio. Está establecido para los hombres que mueran. La muerte física separa lo mortal de lo inmortal. Y allí es donde nosotros podemos entender mejor precisamente el por qué nuestro Señor Jesucristo vino del cielo a la tierra y por qué asumió un cuerpo semejante al nuestro. Porque no había otra manera u otra forma de que el ser humano fuera redimido. Dios sentenció al hombre a causa de su pecado, y Dios, como Dios, no podía redimir al hombre, porque sería Dios violar su propia justicia por Dios sentenciar al hombre. Por eso Él se humanó, se hizo hombre. Se cumple lo que ya a través del profeta Él había hablado, cuando dijo: me preparaste cuerpo. Pero también en esa obediencia que caracterizó a nuestro Señor Jesucristo, Él también dijo: vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, según en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y a Cristo le agradó venir a cumplir con un programa de redención, con un programa de salvación. Porque reitero, no había otro programa y no podía haber otro programa. Había un programa destinado por la deidad para poder redimir al ser humano, y era el que Dios se hiciera hombre. Y por eso usted ve que en la eternidad, allá en esa expresión divina, cuando la deidad preguntó diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces en la eternidad respondió el Hijo diciendo: heme aquí, envíame a mí. Y Él vino, y como dice el apóstol San Pablo a los filipenses, cuando nos dice que haya en nosotros
ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, porque Cristo es Dios, Jesucristo es Dios, así como el Padre es Dios y así como el Espíritu Santo es Dios, también Él es Dios. Y no se aferró a ese estado, sino que se despojó, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por haberse humillado hasta lo sumo, es que nos dice también la palabra, Dios Padre le exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que hay en los cielos, ángeles, arcángeles, querubines y serafines, de lo que hay en la tierra, seres humanos, hombres y mujeres, no importa quién sea en la tierra, pero también dice, y de lo que hay debajo de la tierra, porque debajo de la tierra está el abismo, debajo de la tierra está el infierno. Y esto tiene mucho que ver con los demonios. Ellos también tendrán que doblar su rodilla, y ellos tendrán que, a través de esa confesión, expresar que Jesucristo es el Señor. Y nosotros nos adelantamos, porque desde hoy nosotros estamos confesando que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor de señores. Él es un ejemplo para nosotros, pero también nosotros entendemos mejor, Él es nuestro Salvador, y por eso amamos a Cristo. Por eso estamos aquí en un culto como estos, para expresarle nuestro agradecimiento al Señor. No hay otro interés diferente en nuestra vida, en nuestro ser, sino el de siempre expresar nuestro agradecimiento a quien lo hizo y lo entregó todo por nosotros. Cuando una persona tiene una experiencia personal con Cristo como Salvador, y cuando a través de las Sagradas Escrituras la persona, con la ayuda del Espíritu Santo, se compenetra en la palabra, para que la palabra le revele, le muestre, le enseñe todo lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, en particular por nuestra vida. Cuando nosotros entendemos lo que Jesús hizo para poder redimirnos del pecado y de la muerte, se cumple lo que nuestro Señor Jesucristo también dijo: al que poco se le perdona, poco ama, y al que mucho se le perdona, mucho ama. Y eso se lo dijo a Simón, a quien le llamaban leproso. No era leproso en el momento, fue un leproso, pero el Señor lo limpió de su lepra. Y el Señor llegó a su casa, y mientras el Señor estaba en la casa de Simón el leproso, vino aquella mujer con aquel perfume. Y dice la Escritura que esta mujer no cesaba de besar sus pies, y su perfume lo vertió todo sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Simón maquinó en sus pensamientos diciendo: si éste supiera quién es esa mujer, si supiera. Y el Señor sabía quién era esa mujer, porque Él es Dios. Y le dijo: Simón, entré a tu casa y no me diste beso, y ella no ha dejado de besar mis pies. Entré a tu casa y no me ungiste, y ella no ha dejado de ungirme. Lo ha hecho con su perfume. Entré a tu casa y no me lavaste los pies, y ella no ha dejado de enjugarlo con sus lágrimas. Por eso el Señor le dijo a Simón, y nos recuerda hoy también esa palabra a cada uno de nosotros: al que mucho se le perdona, mucho ama. Por eso usted ve que hay dentro del pueblo del Señor hombres y mujeres que expresan a través de sus frutos, a través de evidencias tan claras, tan tangibles, que aman al Señor, mientras que hay otros que muestran que no aman como deberían de amar al Señor, donde todos nosotros, todos, sin excepción de ninguno, todos deberíamos de amar mucho al Señor, porque el mero hecho de Él salvar nuestra alma y evitar que cada uno de nosotros nos fuéramos a esa eternidad sin Dios, porque para allá íbamos.
Personalmente yo estaba al borde del abismo. Mi vida en cualquier momento partía a la eternidad. Y si así hubiese sido, mi alma estaría en este momento en el infierno y estaría ya en un lugar de condenación, en espera de un juicio eterno para comparecer ante el gran trono blanco y allí ser juzgado de una manera muy legal y luego ser lanzado por una eternidad a un lago de fuego. Pero cuando yo miro lo que el Señor hizo por mí, y cuando yo observo, cuando yo siento, cuando yo palpo en mi vida lo que Cristo ha hecho por mi vida, yo tengo que decirle al Señor: Cristo, te amo mucho, Jesús. Y no solamente se lo expresamos con nuestros labios, se lo expresamos con hechos. Porque en los momentos de prueba, en los momentos de luchas, de adversidades, de dificultades, en los momentos de tentaciones, es donde nosotros le probamos con hechos al Señor que le amamos. No sé usted hasta dónde ama al Señor, pero al que mucho se le perdona, mucho ama, dice la Escritura. Jesucristo es nuestro Salvador. Dice el texto que hemos tomado: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Esa palabra recorría Jesús en el griego, es una acción que no tiene detenimiento, es una acción continua, es un verbo de acción, donde vemos a través de este texto, a través de esta palabra, ese ministerio de nuestro Señor Jesucristo que no lo detuvo nada. No lo detuvo nadie, no lo detuvo el diablo, no lo detuvieron los demonios, no lo detuvo el hambre, no lo detuvo el sueño, no lo detuvo tampoco su familia, tampoco lo detuvieron sus enemigos, tampoco lo detuvo la fama, tampoco lo detuvo el cansancio. Usted ve a través de estos evangelios a nuestro Señor Jesucristo en una labor constante, en una labor continua, porque Él tenía dentro del programa de redención llegar allá al Gólgota, al lugar de la calavera. Él sabía lo que le esperaba allá en la cruz. Él sabía que había que entregar su vida. Él sabía que había que derramar su sangre. Pero lo más fatal para él, como Dios hecho carne, es saber que él tenía que llevar el pecado de toda la humanidad. Y él sabía también que el Padre le dejaría solo. Por eso usted ve esa expresión de Cristo en la cruz, cuando en esa oración dirigida al Padre le dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y se cumplió ese mensaje profético cuando el Padre habló a través del profeta diciendo: por un momento te abandoné, pero te recogeré con misericordias eternas. Cristo fue abandonado porque Él solo tenía que cargar, como dice el profeta Isaías en el capítulo 53, que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cristo cargó tu pecado, cargó mi pecado, cargó con el pecado de todos los seres humanos. Eso fue lo más cruel que Él, como Dios, tenía que afrontar en esa cruz. Pero llama la atención, antes de hacerlo, como Él afirmó su rostro, dice la Escritura. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Eso habla de una disposición, y eso habla también de un programa definido en su vida y en su ser con respecto a la redención de toda la raza humana. Qué bueno que nosotros aprendamos de Cristo, que así como Él estuvo claro y definido con respecto a nuestra salvación, nosotros también estemos definidos en nuestra fidelidad, en nuestra obediencia, en nuestra entrega, en nuestro sacrificio, en una búsqueda constante y una fidelidad hasta el último momento que Él nos permita estar en este cuerpo. Que así como Él fue fiel en esa salvación para que usted y yo disfrutáramos hoy de lo que tenemos y lo disfrutaremos por toda la eternidad, también usted y yo seamos fieles al Señor hasta que Él o venga a levantarnos de esta tierra o nos llame a su presencia. Y así como a Cristo nada le detuvo, a usted y a mí tampoco nada nos debe detener.
al hombre y la mujer de Dios, a un verdadero hijo de Dios, a una verdadera hija de Dios, nada le debe de detener. Es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien a través también del apóstol nos enseña que el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Y Cristo no anduvo con pereza, ni con negligencia, ni con conformismos. Cristo anduvo, como Él mismo lo expresa a través de las Sagradas Escrituras, que Él vino para hacer la obra del que le envió, entre tanto que el día dura. Porque la noche viene, dijo Cristo, cuando nadie puede trabajar. Y le dijo a sus discípulos: ¿no tiene el día 12 horas? Trabajad entre tanto que el día dura. Ese es el mensaje que el Señor nos ha dejado a través de las Sagradas Escrituras. Encontramos en San Mateo capítulo 16 versículo 23, cuando Satanás se puso de frente y el Señor le tuvo que decir al diablo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Pero le dijo al diablo: quítate. Y así la iglesia le debe de decir al diablo: quítate. Así el verdadero cristiano le debe de decir a Satanás: quítate de delante de mí. Como también el líder, el pastor, la esposa del pastor, todo hombre y mujer de Dios tiene que enfrentar al diablo, tiene que confrontar a Satanás, tiene que confrontar las tinieblas y decirle al diablo, como le dijo Cristo, con poder y con autoridad: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Siempre tenemos al diablo como tropiezo, pero tenemos una autoridad que el Señor nos ha dado sobre el diablo, sobre los demonios, cuando Cristo dice: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. En mi nombre echarán fuera demonios. En cierta ocasión, como encontramos también en el Evangelio de San Mateo capítulo 8 verso 20, el Señor Jesucristo dijo: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nido, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y esto se lo expresó a un joven que vino y le dijo: maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y era una expresión buena, era una expresión agradable, porque ojalá y todos los jóvenes, como también los adultos, constantemente le estuviéramos diciendo al Señor: te seguiré donde quiera que vayas. Pero sabe que el Señor no solamente oyó esas palabras, sino que miró la intención de esas palabras en el corazón de este muchacho y le dio la respuesta, no a esas palabras, sino a la intención del corazón. Por eso no contrastaba la respuesta del Señor a la expresión de este muchacho, y él pudo entender lo que el Señor le estaba diciendo. En otras palabras, lo que usted viene a buscar conmigo no lo encuentra, porque muchos vienen por fama, muchos vienen por intereses personales y lo hacen a través de apariencias, porque como dice la misma palabra, muchos aparentan ser lo que no son. Y el Señor no se deja llevar de las apariencias. El Señor pesa los corazones y también pesa el espíritu del ser humano. Por eso hay que orarle al Señor como le oró David en esa expresión que todos conocemos, en ese salmo, cuando le dijo al Señor en su oración personal: enséñame a que lo que yo diga, lo que yo exprese, concuerde con lo que es su santa y su divina voluntad. Porque podemos servir al Señor y podemos darnos en un servicio constante y continuo en las manos del Señor, pero ¿con qué intención lo estamos haciendo? ¿Y con qué propósito u objetivo lo estamos haciendo? Y los que nos están viendo servir nos pueden admirar y decir: ese hombre, esa mujer sí trabaja, ese hombre, esa mujer como sirve. Pero nadie sabe ni conoce las intenciones por las cuales estamos sirviendo.
También hallamos a través de la escritura en el Evangelio de San Juan capítulo 4, cuando vemos que dice la palabra, los discípulos fueron a comprar de comer, y en ese momento aquella mujer que le conocemos como la samaritana salió a sacar agua del pozo. El Señor le pide que le dé agua. Aquella mujer lo confronta: ¿cómo tú, siendo judío, me dices a mí, samaritana, que te dé de beber? Y en ese momento en que el Señor está platicando con esta mujer, llegan sus discípulos y claro, se alarman de que su maestro esté hablando con una mujer, y más samaritana, y se acercan y le dicen: maestro, come. Y el Señor les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, y mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Le dio prioridad a la obra de Dios, y estaba cansado y tenía hambre y tenía sed, pero era un momento muy oportuno para poder ganar el alma de esta mujer para el cielo, poder conquistar el alma de esta mujer que estaba influenciada por el pecado. Porque como le dijo el Señor Jesucristo: ve y llama a tu marido. Yo no tengo marido. Y el Señor le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad. La mujer se sorprende y le dice: me parece que eres profeta. Ella no sabía, no entendía de que estaba al frente del creador del universo, que tenía de frente al creador de su vida y también al salvador de su alma. Y todos sabemos cómo terminó esa preciosa historia. Esta mujer no solamente dejando el cántaro, entrando a la ciudad, invitando a todos los moradores: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy, ¿no será ese el Mesías? Y toda la multitud salió, y esa mujer se convirtió, después de ser una mujer del mundo, se convirtió en una adoradora del Señor. Todo porque el Señor le dio prioridad a la obra que el Padre le había entregado, y no le dio prioridad al cansancio ni al hambre. Qué bueno que nosotros los obreros fuéramos así. Qué bueno que los creyentes, los líderes, también todos fuéramos así. En otra ocasión nos dice la escritura que le estaba enseñando la palabra a la multitud, y de pronto alguien enviado por su familia vino donde el Señor se hallaba y le dijo: tu madre y tus hermanos están aquí y te esperan. Y el Señor alzó su voz y le dijo a la multitud que todo el que oye la palabra de Dios y la obedece, ese es su hermano y su hermana y su madre. ¿Qué está mostrando el Señor con esto? Le dio prioridad a la obra por encima de su familia y por encima de sus propios sentimientos, porque él como hombre tenía sentimientos. Él amaba a su madre y amaba también a sus hermanos y a sus hermanas. Pero la obra de Dios estaba por encima de su familia. La obra de Dios estaba por encima de su madre. La obra de Dios nada tenía que ver con sus sentimientos ni con sus emociones. Qué bueno que nosotros también fuéramos así, porque hay momentos que nos toca definir algo dentro de la obra de Dios, y muchas veces la familia nos es estorbo. La esposa puede ser un obstáculo, el esposo, o los hijos, o los padres. Pero qué bueno que nosotros entendamos que la obra de Dios está por encima de cualquier persona. Allí se cumple lo que dijo el mismo Señor: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor desea un amor sincero, que el Señor anhela de nosotros el 100% de nuestro amor para Él. Y así Él sea el Señor de nuestra vida, y Él ocupa el primer lugar en nuestro ser. En cierta ocasión Herodes le mandó unos emisarios y le dijeron al Señor: Herodes te quiere matar. Y el Señor le dijo: vaya, díganle a esa zorra: he aquí yo hago curaciones hoy, mañana y pasado mañana, porque no está bien que un profeta muera fuera de Jerusalén. Confrontó a Herodes, que lo quería matar,
pero el Señor no se dejó estorbar por nada ni por nadie. Por eso nos está mostrando la Escritura en este texto que estamos leyendo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y en ese recorrer, en ese desempeñar este ministerio, en ese predicar el evangelio, en ese enseñar la palabra, en eso de sanar todos los enfermos, usted ve que nada le detenía, nada le impidió, nada le obstaculizó para que el Señor hiciera la obra que el Padre le había encomendado. Qué bueno que así fuéramos nosotros, que nada nos detenga, que no nos detenga ni el diablo ni los demonios, que no nos detenga ni la fama, porque la fama también quiso detener a Cristo. Cuando nos muestra las Sagradas Escrituras en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, aún en el capítulo 12 del mismo Evangelio de San Juan, por haber resucitado a Lázaro, dice que las multitudes iban tras el Señor. Y dice que los sacerdotes y todos aquellos enemigos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo hablaban entre ellos mismos y se decían: mirad cómo el mundo se va tras él. Y nos dice la palabra en San Juan que quisieron hacerle rey, pero el Señor les dijo: gloria de los hombres no recibo. Rechazó la fama y rechazó la gloria de este mundo para mostrarnos y enseñarnos por las Sagradas Escrituras que si Él lo hizo, nosotros también debemos de hacerlo. Qué ejemplo el de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es el Señor de nuestra vida y Él es la persona de quien nosotros aprendemos. Él es nuestro legado, no solamente en la vida cristiana, sino también en el ministerio, en el servicio al Señor. Entonces mire lo que hacía el Señor en esas ciudades y en esas aldeas: enseñaba y predicaba. Porque una cosa es enseñar y otra cosa es predicar. Él enseñaba a sus discípulos, pero también les predicaba a las multitudes. Él enseñaba la palabra, que la palabra enseñar es doctrinar. Él doctrinaba a los discípulos. Por eso usted ve a la luz de los evangelios que el Señor le dio doctrina a sus discípulos. Les enseñó acerca de las verdades del reino de los cielos. Les habló acerca del cielo y del infierno. Les habló acerca de la oración. Les habló acerca del ayuno. Les habló acerca de la segunda venida. Les enseñó mucha doctrina a sus discípulos. Pero también dice la Escritura, les predicó a las multitudes. Y las multitudes oían, escuchaban, recibían esas buenas nuevas que, como dice la Escritura, Él vino y nos trajo del cielo, trajo el evangelio del reino. Y las multitudes eran ministradas y eran bendecidas a través de la palabra. San Mateo capítulo 4 versículo 17 dice: comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está el Señor predicando a las multitudes. San Marcos capítulo 9 verso 31 enseñaba a sus discípulos. Note usted que una cosa es predicar y otra cosa es enseñar. El hombre de Dios, el pastor, el obrero, debe de ser una persona equipada, preparada, capacitada para enseñar la palabra al pueblo, pero también debe de ser una persona capacitada para predicar el evangelio a las almas perdidas. San Pablo aconsejó a Timoteo y le dijo: haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Eso es esta obra del movimiento misionero mundial. Por eso usted ve que dentro de esta obra nosotros no necesitamos mirar hacia otros lugares o hacia otras misiones a ver qué podemos aprender de ellos o qué vienen a traernos ellos a nosotros. Dios ha equipado esta obra y dentro de esta obra están los ministerios que la misma obra necesita. A su nombre damos la gloria. Lo triste es cuando hay personas que no crecen en su vida espiritual o en su vida de liderazgo o en su vida ministerial, porque hay muchos que están dentro de la obra del Señor y han pasado los años
Y triste y desafortunadamente ellos se quedaron como bebés espirituales. Como dice el escritor a los hebreos, que después de tanto tiempo que deberían de ser maestros para enseñar la palabra, para ministrar la palabra, ellos se han vuelto tales que ellos no son capaces de recibir la palabra, la doctrina, la enseñanza con fundamento. Hay que darles leche. Hay gente dentro de la obra del Señor que se volvieron o se quedaron como bebés espirituales. Hay que estar dándoles leche espiritual, porque la leche es para el inexperto, es para el que no ha alcanzado madurez. Pero el alimento sólido es para los que han crecido y los que han madurado y los que tienen un desarrollo no solamente espiritual sino también ministerial. En cada uno de nosotros debe de haber un anhelo y un deseo por crecer espiritualmente, por crecer ministerialmente, y para eso nosotros debemos de disponernos a pagar un precio. Porque aquellos que no tienen lo que debían de tener no lo tienen, porque nunca se han dispuesto en las manos del Señor a orar, a ayunar, a crucificar su carne con sus pasiones y con sus deseos, a renunciar al pecado, a la impiedad y a los deseos mundanos. No han permitido que el Espíritu Santo los santifique, y por eso usted ve que viven una vida totalmente enredada y también ajena a los propósitos del Señor. Pero gloria a Dios que siempre Dios ha mantenido un pequeño remanente que han entendido que para poder recibir de Dios hay que pagar un precio, y ese precio empieza cuando nosotros renunciamos a nosotros mismos y crucificamos la carne con sus pasiones, sus deseos, y nos disponemos a pagar un precio. Esto es, a vivir una vida de altar, de entrega y de sacrificio en la presencia del Señor. A su nombre damos la gloria. Pero también dice que iba por todos esos lugares sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Es el propósito del Señor, sanar los enfermos. Él hizo provisión en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él hizo expiación por nuestros pecados. Pero también dice la palabra que no solamente llevó nuestros pecados, también llevó nuestras enfermedades. Y como dice la Escritura y lo corrobora, y por su llaga fuisteis vosotros curados. Es el propósito del Señor, sanar enfermos, porque la enfermedad vino como consecuencia del pecado. Para eso la iglesia debe de creer a la palabra. Usted ve caso de hombres y mujeres. Aquella mujer que tenía aquel flujo de sangre por 12 años. Usted ve que ella se hizo una meta, se hizo un objetivo, un propósito, porque alguien le habló de Jesús. Porque dice el texto, cuando oyó hablar de Jesús, cuando oyó hablar de Cristo, ese oír de Cristo despertó en ella ese interés de que Cristo la sanaría. Y por eso usted ve que dice la Escritura que se metió en medio de la multitud, porque ella se hizo esa meta: si tan solamente toco su manto, yo soy sana. Y cuando ella logró el objetivo, que tocó el manto del Señor, y el Señor sintió que virtud sanadora salió de él, preguntó: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos responden: Maestro, la multitud te aprieta, te oprime, y tú dices: ¿quién me ha tocado? Pero él dice: alguien me ha tocado. Mire que había una multitud que estaba apretando y oprimiendo, pero en medio de la multitud una sola vino, tocó y recibió. Para que nosotros no nos volvamos uno más del montón, porque muchas veces nos volvemos uno más del montón y el Señor sana, y muchas veces los que apretan y los que oprimen no reciben nada, porque vienen sin fe, vienen sin metas, vienen sin objetivos, vienen sin propósitos en su vida. Pero cuando hay hombres y mujeres como esta mujer que vence ese obstáculo, ese mole de gente que había delante de ella, y logró tocar el manto, dice que al ver que no había quedado encubierta,
vino delante del Señor y delante de toda la multitud le confesó por qué causa lo había tocado y cómo al instante había quedado sana. ¿Qué le dijo el Señor? Hija, tu fe te ha salvado. Y ella vino por una sanidad, pero se fue con la sanidad y se fue con la salvación. Bartimeo el ciego, cuando percibió que una multitud pasaba, preguntó qué era eso. Y le dijeron: es Jesús Nazareno que va pasando. Y él comenzó a alzar su voz y comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y él esperaba, y al ver que no había una respuesta, volvía a levantar su voz. ¿Y sabe que la palabra Jesús significa Salvador? ¿Sabe que la palabra, la expresión de Bartimeo, hijo de David, quiere decir Mesías? Le estaba diciendo: Salvador, Mesías, ten misericordia de mí. Y dice que de entre la multitud vinieron muchos y le dijeron: cállese, cállese. Querían que Bartimeo callara, pero Bartimeo, dice la Biblia, alzó más su voz y volvió a expresar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo. El Señor se detiene cuando hay una persona que está buscando de Él, cuando hay una persona que tiene hambre y sed de Él, cuando hay una persona que lo anhela y lo desea de todo su corazón. Y mandó a 2 de sus discípulos y les dio un mensaje: vayan donde el ciego que me llama y díganle: levántate, ten confianza, te llama. Y vinieron donde estaba el ciego y le dieron ese mensaje. No le quitaron, tampoco le añadieron. Le dijeron: el Señor te manda a decir: levántate, porque Él trabaja con gente que se quiera levantar. Él no trabaja en gente caída, porque usted puede tener anhelos y deseos del Señor, pero usted está caído. Usted está caída y en su corazón usted no anhela levantarse. Pero si usted le muestra al Señor, si usted le prueba al Señor que usted se quiere levantar de esa condición, el Señor va a obrar en su vida, como lo hizo en Bartimeo. Bartimeo se levantó. Acto seguido le dijeron: ten confianza, porque tal vez había perdido la confianza. Ya no había confianza tal vez ni en él, tal vez en otras personas. Pero el Señor le dijo: ten confianza. Y por último le dijeron: te llama. Porque el que lo llamaba era Cristo. No lo estaba llamando un rabí, no lo estaba llamando un sacerdote, no lo estaba llamando un levita, no lo estaba llamando un fariseo ni un saduceo. Lo estaba llamando el Señor: te llama. ¿Qué dice la Escritura? Que Bartimeo se levantó y Bartimeo botó su capa. Y la capa era una identificación para él como ciego. Pero mire lo que es la fe. Este hombre entendió antes de ser sanado que ya no iba a necesitar la capa y la botó. Porque hay cosas que hay que botar. Hay cosas que, como dice el escritor a los Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y sabe otra cosa, Bartimeo se dejó guiar hasta donde estaba Jesús. Y cuando le llevaron donde estaba el Señor le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dijo: que recobre la vista. Había perdido la vista, no sabemos en qué circunstancias, pero había perdido la visión, había perdido la facultad de ver. Él no nació ciego, perdió la visión. Le dijo que recobre la vista. Anheló recobrar la vista. ¿Usted qué ha perdido? ¿Qué ha perdido usted en su vida espiritual? Porque se puede perder la visión espiritual. Antes usted veía la obra de Dios. Antes usted tenía una visión amplia y usted trabajaba, apoyaba, respaldaba la obra de Dios, porque de acuerdo a lo que Dios le había enseñado hasta cierto tiempo, usted había entendido lo que era la obra de Dios. Ya usted no ve la obra de Dios como antes la miraba. Usted ha perdido la visión, usted no sabe para dónde va. Usted es peor que un ciego, porque al menos un ciego tiene su oído muy bien desarrollado, como Bartimeo, que pudo entender que algo pasaba debido a la multitud que estaba pasando.
pero usted ha perdido la visión. Y como dice el apóstol Pedro en su carta, que muchos se olvidan de la purificación de sus antiguos pecados y hasta su mente es afectada y se vuelven ciegos. ¿Qué quieres que te haga?, le dijo el Señor. Que recobre la vista. Y el Señor le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. ¿Se da cuenta cómo el Señor hizo provisión? Salvó y sanó. Eso es lo que el Señor siempre ha estado haciendo: salvar y sanar. Nosotros debemos de entender, de aceptar, de vivir, de predicar y de anunciar este mensaje. Jesús salva, pero también Jesús sana. ¿Cuánto lo creemos? Dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. Al ver las multitudes tenía visión. Y al ver las multitudes desamparadas, dice la Escritura que las vio como ovejas que no tenían pastor. Y eso llevó a decirle a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, los obreros son pocos. Pero quiero hacer énfasis: tuvo compasión de ellas. ¿Qué es la compasión? La compasión es un sentimiento interior que nos lleva a sentir el dolor ajeno. La compasión que sintió Cristo fue el ver las multitudes y le dio dolor, se afligió, se angustió el ver esas multitudes como ovejas que no tenían pastor. Y usted sabe lo que es un rebaño sin pastor, porque el mismo Señor Jesucristo dijo: y habrá un rebaño y habrá un pastor. No puede haber un rebaño sin pastor, como no puede haber un pastor sin rebaño. Ambos se necesitan. El rebaño necesita del pastor y el pastor necesita del rebaño. Por eso Cristo es por excelencia nuestro buen pastor, y nosotros somos sus ovejas. Como dijo el Señor: no temáis manada pequeña. Él ve la iglesia como una manada pequeña. Y la palabra manada quiere decir conjunto o redil de ovejas. No temáis manada pequeña. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Tenemos un pastor que nos ha traído el reino. Tenemos un pastor que nos sacó del reino de las tinieblas y estamos en el reino de su amado Hijo. A su nombre damos la gloria. Y eso llevó a decirle a sus discípulos: la mies es mucha, los obreros son pocos. Y le dijo una gran verdad a sus discípulos: rogad al Señor de la mies que Él envíe obreros a su mies. Y rogar es más que orar, porque rogar es suplicar, rogar es implorar. El rico en el infierno rogó: te ruego, Padre, que envíes a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que Lázaro les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. En el infierno hay un ruego. En el infierno hay gente que en este momento, como ejemplo del rico en ese lugar, está rogando. Están rogando para que alguien vaya a su familia y les testifique que el infierno es una realidad, que el infierno no es algo como los falsos predicadores lo han querido enseñar, que el infierno es un lugar real, que el infierno es un lugar donde van las almas que mueren y pasan a la eternidad sin Cristo. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre para que les testifique. Y el Señor
quiere que usted y yo roguemos, no como rogó el rico en el infierno, porque ese ruego ya no sirve. El ruego que sirve es el ruego que la iglesia debe de hacer hoy a la presencia de Dios, para que le digamos al Señor: la mies es mucha, los obreros son pocos, se necesitan obreros en esta hora, en esta última hora, en estos últimos minutos de la existencia de la obra de Dios en esta tierra. Se necesitan obreros, se necesitan hombres y mujeres, se necesitan personas que vengan a la presencia de Dios y le digan: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y si usted anhela decirle al Señor, póngase de pie y alce su voz y hable con el Señor en esta hora, porque quiero decirle: el Señor te necesita. El Señor necesita un hombre, una mujer. El Señor necesita un joven, un adulto, un anciano. El Señor necesita una persona dispuesta, como fruto a la oración que el Señor dijo que se hiciera al Padre: rogad al Señor de la mies que Él envíe obreros a su mies.